particularmente de consultas, y me imagino tal vez del seminario, ¿verdad? Recalcarles lo siguiente: del seminario ustedes lo tienen que resolver, ¿verdad? Y en algún momento, si me piden que pueda indicarles alguno de los ejercicios, entonces lo que vamos a hacer es simplemente mostrarles la interpretación o indicarles la interpretación del ejercicio, ¿verdad? Porque si yo lo resuelvo, ustedes simplemente, en esa palabra, simplemente lo van a copiar, ¿verdad? Entonces, considero que los ejercicios son de un análisis. Hay que encontrar el detallito, utilizar esa palabra, para que ustedes puedan resolverlo, ¿no? Eh, si llegamos y alcanzamos a interpretar el ejercicio, entonces lo vamos a poder resolver. Y en esta oportunidad, entonces, tal vez va a ser esa la dinámica de la clase, para que yo pueda ayudarles a encontrar el camino para que se pueda resolver el ejercicio. ¿Está bien? Entonces les escucho. Les pregunto, para confirmar, ¿me están escuchando? ¿El audio está bien? Sí, se escucha. Sí, genial. Ahí está bien, listo. Entonces, si alguno de ustedes tiene una duda sobre el seminario, o tal vez de algo teórico, ¿no? Entonces exprésenlo para que pueda yo indicarles, explicarles o ayudarles a interpretar, encontrar el camino de la solución de los ejercicios.
Ingeniero, ¿cómo podríamos distinguir qué tipo de fórmulas podríamos hacer en un ejercicio de gases? Si utilizar la fórmula de los gases reales o la del gas ideal. Esa era un poco mi duda. Ok, hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta en el chat de Celina Saida, de la pregunta número 11. ¿Está bien? Entonces vamos a responder a esa pregunta, ¿sí? Y luego también sobre la pregunta número 7. Entonces la pregunta es sobre el ejercicio número 11, ¿no es cierto? ¿Verdad? Muy bien. El día lunes, durante la clase, habíamos desarrollado el último punto del estudio de los gases en estado real. Particularmente habíamos visto el estado crítico. ¿Qué significa el estado crítico? El estado crítico es una referencia de muy buena respuesta cuando se está estudiando a los gases en diferentes condiciones. Me imagino que los investigadores de esa época, vamos a poner ahí a Van der Waals, Dietrich, pero mejor Van der Waals, estaban enloquecidos porque lo experimental no podía dar una respuesta con las ecuaciones que ellos tenían, particularmente la ecuación de Van der Waals. Entonces, ahí nace el punto crítico, donde el comportamiento de los gases, tanto de la manera experimental y de la manera teórica, basándose en las ecuaciones que se llegaron a formular, había una concordancia, ¿no? Entonces, este punto crítico es una referencia que a temperaturas por encima del punto crítico, los gases tienden a tener unas gráficas muy similares a lo que es el estado ideal. ¿De acuerdo? Pero a temperaturas por debajo del punto crítico, a ver, para poder recordar, en el punto crítico tenemos la presión crítica, el volumen crítico y la temperatura crítica, ¿no? Y por debajo del punto crítico, las isotermas del comportamiento del gas son completamente diferentes, ¿ya? Y en esta situación, la respuesta a una presión y temperatura, la respuesta de los volúmenes llegaba a tener 3 volúmenes diferentes. Entonces no se puede tener para un gas, ¿no es cierto?, 3 volúmenes diferentes. Ahí estaba la incongruencia. Pero ya llegando al punto crítico, vamos a tener una presión crítica, un volumen crítico y una temperatura crítica. Entonces, utilizando la ecuación de Van der Waals como referencia, llegamos a obtener ecuaciones que permiten relacionar las constantes de Van der Waals con los valores críticos. Entonces, a las personas que tienen duda, particularmente con la pregunta número 11, ¿ya?, sería conveniente que utilicen Castellán, ¿ok? Porque para que puedan ustedes comprender la totalidad del punto crítico utilizando la ecuación de Van der Waals, nos va a tomar por lo menos 30, 40 minutos, ¿ya?
y se nos va a ir este periodo de consultas. Entonces yo les voy a pedir que puedan ustedes obtener el libro de Castellán, segunda edición, en el Google, está en línea, ¿ya? Está en línea el libro de Físico-Química de Castellán, y busquen en el capítulo, ahí dice gases reales, ¿ya? El capítulo de gases reales, el punto crítico, ¿ya? Entonces ahí ustedes van a tener la referencia. No es que me estoy negando a hacer una explicación, ¿ya? El asunto es que nos va a tomar tiempo hacer toda la explicación porque no es muy puntual, ¿ya? Lo que sí puedo indicarles a través de la ecuación de Van der Waals aplicado en el punto crítico, se llegan a tener ecuaciones para volumen crítico, temperatura crítica y presión crítico en función de las constantes de Van der Waals, ¿no es cierto? Y posteriormente estas ecuaciones se han modificado para tener las ecuaciones de las constantes de Van der Waals en función, lo que dice en la última parte del ejercicio, ¿no? En función de presión crítica y temperatura crítica, ¿ya? Entonces, esto hemos avanzado, hemos explicado en la clase, y el día lunes justamente, y las personas que tienen duda sobre el ejercicio 11 en particular, es un desarrollo teórico, no es numérico, ¿de acuerdo? No es numérico, es teórico. Entonces, váyanse al capítulo 3, creo que es el capítulo 3, gases reales de libros de Castellán. Busquen el tema de punto crítico. Y ahí está toda la explicación y el desarrollo para lograr responder la número 11. ¿Está bien? Porque si vamos a enfocarnos directamente en las ecuaciones que se tienen del punto crítico, pues no va a tener mucho sentido, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen duda, inicialmente sería bueno que lo revisen, el desarrollo teórico del punto crítico, ¿ya? El ejercicio dice, ya en su aplicación, con el volumen crítico del agua, los gases ya como dato tienen un volumen crítico, ¿no es cierto? Pero antes sería conveniente que hagan esa revisión para que ustedes tengan la referencia completa, ¿ya? Otra duda o pregunta, tal vez pusieron en el chat. La número 7, ¿ya? Vamos a ir a la número 7. La número 7 dice, a la temperatura de 250 grados centígrados y 130 atmósferas de presión, el volumen del gas cloro es de 8.2893 litros. Utilizando la ecuación de Van der Waals, determine los gramos del gas en esas condiciones. ¿Ya? ¿Ok? Este ejercicio, similar, exactamente similar, solo con otros datos, hemos resuelto el día lunes. Entonces, estoy entendiendo que las personas que no asistieron a la clase el día lunes, entonces están preguntando. Pero como es una clase de consulta, entonces voy a
hacerle la referencia, voy a hacer la referencia de cómo van a resolver el ejercicio número 7. ¿Está bien? Y también vamos a hablar un poco del ejercicio número 11, porque hasta el momento solamente han pedido del ejercicio 11 y 7, ¿ya? Entonces me van a guardar unos minutos para que pueda sacar del Google Castellán, y ahí vamos a mostrarles, indicarles algunos detalles, ¿no?
Bien, estoy compartiendo pantalla con ustedes y vamos a ir a la pregunta número 11. Ya lo tengo el castellano en línea de Google y es lo siguiente, ¿ya? Voy a hacerles la explicación utilizando Castellán para que ustedes también puedan visitar Castellán en el punto crítico, ¿ya? Ahí lo tienen. ¿Lo están viendo, verdad? Sí, ¿Lo doctor. ven? ¿Verdad? Ahí está, estado crítico o punto crítico. Y empezamos con la ecuación de Van der Waals. Esta es la ecuación cúbica, la 3.13, es la ecuación de Van der Waals. Voy a subir un poco en el libro de Castellán. Ya. Y esta es la ecuación, la 3.12, esta es la ecuación de Van der Waals, ¿no es cierto? Esta ecuación de Van der Waals, corregida con la presión, que ya habíamos explicado en 2 clases anteriores, haciendo un arreglo matemático, llegamos a esta ecuación cúbica, donde tenemos el volumen menos el volumen al cuadrado, etcétera, ¿no? La ecuación cúbica de Van der Waals, ¿ya? Esta ecuación cúbica de Van der Waals se utiliza en el ejercicio 7 y en el 11, ¿ya? Esta ecuación cúbica de Van der Waals aplicado en el punto crítico, ahí está todo el desarrollo, lo que hicimos en la clase, ¿ya? Llegamos a obtener, si ustedes logran ver, llegamos a obtener estas 3 ecuaciones, y particularmente estas ecuaciones de la 3.17, volumen crítico, presión crítica y temperatura crítica. En estas referencias, el volumen crítico es el problema, ¿de acuerdo? O sea, estoy utilizando rápidamente el Castellán, puedo escribir en la pizarra de Jamboard, pero mejor mostrarles lo que está en el Castellán, ¿ya? Y llegamos a las ecuaciones de 3.18, anótense como referencias, 3.18. Con estas ecuaciones de la 3.18, donde indica el valor de V de Van der Waals, es 1/3 del volumen crítico, ¿ya? Y A es 3 veces BCV cuadrado, logramos obtener las ecuaciones 3.19, ¿ya? La 3.19. Entonces, para el ejercicio 11, ustedes tienen que utilizar las ecuaciones de la 3.18, ¿de acuerdo? Y después de hacer un arreglo matemático, después, porque el ejercicio dice, una vez que han obtenido los valores para el agua en estado vapor, hay que hacer una corrección de estas ecuaciones. Las ecuaciones 3.18 se hacen una corrección de tal manera que el valor de A y de B solo esté en función de temperatura y presión crítica. Y ahí se llega a obtener las ecuaciones 3.19. Entonces, inicialmente con las ecuaciones 3.18 obtenemos valores y comparamos con las ecuaciones 3.19, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetirles, para que ustedes tengan un sustento más sólido sobre el estado crítico, el punto crítico, váyanse a Castellán, ¿no es cierto? Está en la página 45, 44, 45 y 46, por favor, ¿de acuerdo? Y acá tenemos en la tablita 3.3, que está en la página 47, valores críticos, ¿ya? Para 8 gases. Está presión crítica, volumen crítico y temperatura crítica. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, para el ejercicio número 7, otra vez regresamos a utilizar la ecuación cúbica de Van der Waals.
pero en esta oportunidad me obliga a escribir, ¿ya? O sea, utilizar Jamboard, ahí está la pizarrita de Jamboard. Entonces la ecuación de Van der Waals, la cúbica, es volumen cúbico menos paréntesis B más RT sobre la presión. Estoy muy torpe en la escritura. RT más, esto todavía por el volumen al cuadrado, volumen molar al cuadrado, ten mucho cuidado, más A sobre la presión por volumen menos AB sobre la presión, todo igual a 0. ¿De acuerdo? Esta ecuación, utilizando Newton-Raphson, podemos resolver porque la incógnita va a ser volumen. Volumen va a ser la incógnita, ¿de acuerdo? Todavía no me estoy refiriendo al ejercicio 7. Con esta ecuación, ya habíamos explicado, ¿no es cierto? Con esta ecuación y utilizando Newton-Raphson, resolvemos y podemos obtener los resultados para volumen en estado real, ¿de acuerdo? Ahora, nos vamos a la pregunta número 7. En la pregunta número 7 nos está pidiendo la masa. Entonces, podemos cambiar esta ecuación cúbica en función del volumen, podemos cambiar a moles, ¿verdad? ¿De qué manera? El volumen molar es igual a volumen sobre N. Entonces reemplazamos en todo lo que es volumen y de pronto vamos a tener una ecuación cúbica para moles. ¿De acuerdo? Pero no es necesario, eso lo hemos explicado en la clase, ¿no? No es necesario. Para el ejercicio número 7, calculamos el volumen molar. ¿De acuerdo? Calculamos el volumen molar. Una vez que hayamos obtenido el volumen molar, esto ya se ha obtenido utilizando la ecuación cúbica de Van der Waals, con la resolución de Newton-Raphson, obtenemos el volumen. ¿Sí? Esto hicimos en la clase el día lunes. Luego tenemos como dato otro volumen. Entonces, el volumen real, vamos a colocar así, va a ser igual al volumen ideal dividido entre los moles, ¿verdad? Este volumen ideal ya lo tenemos como dato, ya es un dato. Y como estamos obteniendo con la ecuación cúbica de Van der Waals el volumen real, entonces despejamos N. N va a ser volumen ideal sobre el volumen real, obtenido a partir de la ecuación cúbica con la resolución de Newton-Raphson. Y una vez que tenemos los moles, recuerden que los moles es masa sobre masa molar. Entonces, la masa va a ser igual a los moles multiplicado por la masa molar. ¿No es cierto? Entonces, en el ejercicio número 7, se tiene que resolver la ecuación cúbica con la resolución de Newton-Raphson, ¿ya? De esa manera se obtiene el volumen del gas en estado real. Y este volumen este volumen real, lo relacionamos con el volumen en estado ideal. Y de esa manera podemos calcular la masa, ¿ya?
¿Se entendió? Les vuelvo a preguntar, ¿se logró entender? Porque en este caso, tanto para el ejercicio 7 y el 11, la base de la ecuación cúbica de Van der Waals, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que no se puede ir por los moles al cubo, una ecuación cúbica para moles. No estoy diciendo que no. Se puede, pero no es necesario. ¿De acuerdo? No es necesario convertir la ecuación cúbica de volumen a una ecuación cúbica de moles. No es necesario. Simplemente utilizamos la ecuación cúbica de volumen, obtenemos el volumen y relacionamos ese volumen con porque hay un volumen que está como dato, ¿verdad? Si leemos el ejercicio, dice a la temperatura de 250 y 130 atmósferas de presión, el volumen del gas es de 8.2893 litros. Este volumen es más un volumen ideal. ¿De acuerdo? Entonces, utilizando la ecuación de Van der Waals, determine los gramos del gas en esas condiciones. ¿Ya? Ahora, si separamos esas referencias conceptuales del estado ideal y del estado real, entonces este volumen de 8.28 podemos tomarlo como volumen solamente del gas a esas condiciones. Tampoco hay problema, ¿no? Porque a veces sucede lo siguiente, ¿no? Que la parte conceptual, particularmente en eso del estudio de los gases en estado ideal y real, realmente hay que saber manejarlo correctamente, ¿no? Porque ya lo dijimos en la clase, que no hay gases ideales y gases reales. Eso no existe, ¿sí? Pero si ustedes revisan los textos, tanto de química, de fisicoquímica y de física, ¿no es cierto?, siempre mencionan gases ideales y gases reales. Y esto es mundial, es internacional esta referencia, ¿no? Pero en el momento de estar estudiando, inicialmente debemos nosotros ver y establecer la diferencia que existe en esa denominación, ¿no es cierto? Lo mismo que masa y peso. Masa es cantidad de materia y peso es cantidad de materia afectada por la gravedad. Por lo tanto, masa y peso son diferentes. Pero ya en el desarrollo de la química, por ejemplo, hay un sinónimo de masa y peso. Hay un sinónimo. Pareciese que es lo mismo, pero solamente por el lenguaje se lo utiliza. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en laboratorio o estamos haciendo un ejercicio, vamos a decir, se va a pesar 3 gramos de cloruro de sodio. Se va a pesar. Entonces, como nos estuviesen indicando que hay que determinar el peso. Pero cuando nosotros estamos en el laboratorio, vamos a utilizar la balanza para pesar esos 3 gramos. Pero en la balanza no se determina peso, se determina masa. ¿De acuerdo? Pero una vez que ya tenemos la diferencia bien establecida entre masa y peso, entonces podemos utilizar como sinónimo masa y peso, entendiendo que son muy diferentes.
Exactamente lo mismo sucede con los gases en estado ideal y en estado real. A pesar que esto yo lo expreso hace muchísimos años, pero siempre hay un momento en que me hago la referencia gases ideales o gases reales, ¿no? Es que nuestro lenguaje está bien consolidado con esas palabras, pero ya sabemos nosotros que los gases son solo gases. No hay gases ideales ni reales. Simplemente lo que les hace diferencia es el comportamiento. El gas oxígeno puede comportarse como ideal o como real. ¿Qué va a hacer que sea diferente? Las condiciones. Cuando la presión tiende a cero, el gas se comporta como ideal. Pero si la presión son altas, ¿no es cierto? 200, 300 atmósferas, el gas se comporta de manera real. Así, muy claro, lo mismo que en masa y peso. ¿Está bien? Entonces, estos detallitos en la parte conceptual, obviamente, nos ayuda a entender mucho más sobre lo que es la ciencia de manera general, ¿ya? Ok, entonces vuelvo a reiterarles, la pregunta número 7 para resolver es una ecuación cúbica de Van der Waals, apoyado en la resolución con Newton-Raphson. Y lo que se va a calcular es el volumen molar del gas en esas condiciones. Y de pronto también tenemos el volumen, el solo volumen, ¿no es cierto? Entonces, si calculamos el volumen molar, vamos a poder calcular los moles, ¿ya? Y para la once ya hemos hablado bastante. Entonces, creo que... Adelante, Dalia. Creo que Dalia ha levantado la mano, o tal vez ha habido un error. Bueno, nos hemos quedado solamente con esos dos ejercicios. Me alegra muchísimo que los ejercicios hayan podido resolverlo, ¿no es cierto? Eso me alegra muchísimo porque son ejercicios que los hemos propuesto para que ustedes puedan practicar, ¿no? De todas maneras, ¿ya? De todas maneras, sí, eso justamente decía, se me adelantó Janet. De todas maneras, cualquier duda que ustedes tengan en la resolución de los ejercicios, particularmente de ese del seminario, o tal vez alguna otra duda, escriban al WhatsApp, ¿ya? Y en función a eso, podemos el día de mañana, tal vez en la tarde o tal vez en la mañana, ¿no? Podemos hacer nuevamente una clase pero de preguntas. Hoy se vinieron sin preguntas, con excepción de la pregunta número 7 y la 11, que dio la casualidad que las 7 y la 11 la hemos planteado en la clase el día lunes, ¿no? ¿Está bien? Entonces, hasta aquí la clase, ¿de acuerdo? Y adelante, Diego. Buenas noches, doctor. Mi duda es más de la anterior semana. Hicimos un ejercicio donde teníamos que hallar o calcular la composición en masa del aire. Mi duda era que usted nos dijo que los datos del nitrógeno, oxígeno y argón es 79%, 20% y 1%. Esos datos, si en caso de que entrara al examen, digamos, eso tenemos que saber, ¿no? ¿O varía? Está muy buena la pregunta que haces, Diego.
Ustedes me han debido escuchar que utilizo datos ocultos, ¿no es cierto?, como referencia. Estos datos ocultos como referencia es que ustedes lo tienen que saber, ¿verdad? Pero en el caso particular de la composición del aire, ya sea en masa o en moles, en el ejercicio del examen se les va a dar. ¿De acuerdo? Porque un tanto de manera, podemos decir, hasta caprichosa, hay diferentes valores de referencia, como que cada autor o cada investigador da sus propias referencias, ¿ya? Pero necesariamente nosotros tenemos que establecer una referencia, ¿no es cierto? Y la referencia es 79 para nitrógeno, 20 para oxígeno y 1% para argón, ¿no? Esa es la referencia inicial. Ahora, esos valores van a cambiar tal vez en sus decimales, ¿de acuerdo? Pero la preocupación, me imagino que no solo para su compañero, sino para el resto, es ¿qué valores vamos a manejar? Si es que hay una pregunta en el examen con esa referencia. Entonces, en el examen, necesariamente, como dato, no dato oculto, sino como dato referencial, va a estar escrita en el examen o en la pregunta, ¿ya? De eso, pues pierdan cuidado, ¿no? De lo contrario, vamos a estar en problemas, ¿no? Pero me parece muy, muy buena el comentario para aclararles a todos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Sí, doctor, perdón que le interrumpa. Esos datos no lo vamos a relacionar con molar, porque el anterior lo hicimos en masas para diferenciar, ¿no? Algo así, eso entendí en la clase. Correcto. Sí, no se preocupen al respecto. La composición que se les va a dar, si está en el examen, particularmente en el examen, va a estar con nombre y apellido. ¿A qué me refiero? Va a estar con números y si es en masa o es en moles, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio, en el número 6, ¿no es cierto? El número 6 dice la composición en masa, ¿verdad? La composición en masa a nivel del mar, ahí tiene 79,98, 19,30 y 0,72 para argón, ¿verdad? Está especificado y así va a ser en el examen si hay una pregunta de estas, ¿no? Porque no solamente podemos decir la composición del aire a nivel del mar es tanto, pero no sabemos si es molar o es en masa. Eso es una ambigüedad en un examen terrible, ¿no es cierto? Entonces, para que no haya esa ambigüedad, entonces, aquí en el seminario mismo estamos diciendo en masa. Y con eso estamos todos bien. ¿Listo? Entonces, yo voy a enviarles. Está bien, doctor, gracias. Ok, estén atentos, ¿ya? Van a estar atentos. No sé, les soy sincero, no sé si va a ser en la mañana o en la tarde una clase de dudas, ¿no? Lo que yo también voy a hacer es prepararme un par de ejercicios para darles, para que lo resuelvan o analicen o lo interpreten el ejercicio. ¿Está bien? Ok. Entonces, hasta mañana.